Bienvenidos al capítulo número 82 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo empezaremos con un nuevo tema que será los estranguladores. Los estranguladores, ya sea con sus manos o con sogas sustitutas, controlan el sufrimiento y la duración del terror de sus víctimas. Hacen del proceso de muerte una escena lenta y aterradora. Controlan a voluntad, con su propia fuerza, el deceso de sus presas. La muerte por estrangulamiento se caracteriza por la presión con algún tipo de soga o las manos mismas en la zona del cuello, que impide el paso del oxígeno al cerebro y cuya lesión más clara es la fractura del hioides, hueso superior del cartílago tiroideo. Este tipo de ataque, propio de muchos asesinos en serie, combina dos componentes básicos: poder y resentimiento. Es así como odio y deseo, placer y venganza, castigo y liberación se combinan y confunden perversamente en una única forma de expresión: cortar el aliento vital de la presa. El estrangulador enfrenta su mirada a los ojos sin aliento de la víctima. Disfruta el reconocer cómo la vida se extingue gracias al poder de sus manos. Este aterrador acto de violencia física es, por lo general, su forma de obtener placer sexual. La agonía y la asfixia le proporcionan la experiencia del éxtasis. Empezaremos hablando de Harold Leonard Lenson, el gorila estrangulador. Si hay un asesino que posea un aspecto atemorizante debido a su tamaño y fortaleza física, ese es Harold Nelson, una fuerza incontenible de la naturaleza, alimentada con la furia por extinguir la vida de otros. Combinó estrangulamiento con necrofilia. Como su sobrenombre lo sugiere, Nelson fue un sujeto físicamente descomunal, de aspecto simiesco y de manos enormes, que aterrorizó a varios estados a finales de los dorados años 20. Estrangulando a varias mujeres con cuyos cuerpos practicó actos de necrofilia. Debido a que sus padres murieron cuando él tenía 2 años, su infancia transcurrió en los orfanatos. En 1915 fue condenado a 2 años de prisión por introducirse en una casa que creía abandonada. Se enlistó en la armada, pero fue expulsado muy pronto. En 1918 estuvo internado en un centro para deficientes mentales, acusado por violación de una mujer. De ahí escapó, luego fue atrapado y esta vez fue a prisión, de donde huyó de nuevo. En 1921 intentó abusar sexualmente de una niña de 12 años, pero esta gritó y atrajo la atención de varios vecinos. Fue internado otra vez en el hospital mental. Tras varias fugas y capturas, fue finalmente dado de alta en 1925. Al siguiente año, bajo una nueva identidad, contrajo matrimonio con una joven maestra, a la que maltrató y atormentó, acusándola constantemente de serle infiel. Para entonces, Harold era un lector asiduo de la Biblia e hizo de sus pasajes una interpretación fanática del comportamiento sexual y moral del hombre. La obsesión y la sobreprotección de Harold terminó por enloquecer a su esposa, hasta tal punto que la mujer fue internada en el hospital tras un ataque de nervios. Nelson sacó a la mujer del centro médico y, una vez en casa, abusó sexualmente de ella. Ante el denuncio de lo ocurrido, el gorila fue encarcelado, pero pronto escapó. Nelson reapareció en escena en 1926 en San Francisco, cometiendo su primer asesinato conocido el 20 de febrero de 1926. Estranguló a su casera con un collar de perlas usado por la mujer. Tras el homicidio, abusó del cadáver. Casera es como la persona que te renta la casa o el departamento. En el área de Oakland, asaltó, estranguló y abusó sexualmente a otras 3 caseras. Nelson volvió a atacar en Portland, cobrando 2 víctimas más. Regresó luego a San Francisco y sumó una víctima nueva. De vuelta a Oregon, cobró una víctima más.
Hasta entonces usó el mismo modus operandi: contactar una pensión, conmover a la casera con citas continuas de la Biblia, luego estrangularla y finalmente practicar necrofilia. Su paso por Filadelfia, Kansas City, Buffalo, Detroit y Chicago dejó otras cuantas mujeres en su registro personal que, según los informes de la policía, sumaban 20. Entre las víctimas se encuentra un bebé, hijo de una de las mujeres agredidas. En este punto de la historia, la policía tenía descripciones físicas del asaltante. De hecho, era muy fácil de reconocer. Sin embargo, el gorila se escabulló a Winnipeg, Canadá, donde asesinó a 2 mujeres más. Nuevamente, una casera y una joven que habitaba la pensión. Estos crímenes condujeron a su captura a manos de las autoridades canadienses, y como ya imaginarás, el gorila volvió a escapar. Esta vez no fue muy lejos, y un par de horas después fue recapturado. Su juicio empezó en noviembre de 1927. Su abogado intentó alegar que Nelson era presa de un grave trastorno mental. Hizo referencia a un golpe recibido en la infancia que, se suponía, era el origen de su maldad. A pesar de estos alegatos o supuestas pruebas, fue declarado apto para el juicio. Earl confesó que no solo era el responsable de las 2 muertes, sino que se atribuyó 5 crímenes más de ciudadanas canadienses ocurridos en un lapso de tan solo 10 días. También confesó 17 homicidios en territorio estadounidense. Nelson fue declarado culpable y condenado a muerte. Murió en la horca en la prisión de Vaughan Street en Winnipeg el 13 de enero de 1928. Hasta el final, con Biblia en mano, alegó ser inocente ante Dios.